López, te escucho. Antes, Mauricio, quiero decir algo. Yo sé que ustedes tienen por ahí grupos de WhatsApp. Cuando se conecten, chicos, pongan apellido, comisión, apellido y nombre, porque si me ponen solamente Mica, como me está pasando en sala de espera, yo no sé quién es. Necesito que estén bien logueados, así que, por favor, cuando se van a loguear, loguéense correctamente, porque si no, no los voy a dejar entrar. Lo mismo el número de comisión, pongan correctamente, ¿sí? Bueno, ahora sí, Mauricio, te escucho. Gracias. Bueno, profe, yo en comunicación autócrina, para que exista esa comunicación necesitamos que el emisor y el aceptor del mensaje sean células vecinas y del mismo origen embrionario. El emisor y aceptor vecinos e idénticos. Las dos células que se van a comunicar están separadas por un espacio intercelular. Una de ellas, la emisora, va a liberar hacia el espacio intercelular una molécula química, molécula mensajera. El mensaje es una molécula química. Esas moléculas químicas liberan como mensajera. Va a ser reconocida por receptores ubicados en las células vecinas, considerada aceptora. La misma célula emisora puede tener receptores para su propio mensaje. El mensaje puede ser tomado por receptores de células vecinas del mismo origen embrionario o de la misma célula que libera la molécula mensajera. Y bueno, ahí después puse los componentes de comunicación, no sé si hace falta. Bien, bien. No, está bien la definición. Está bien la definición. Un segundito, ya estoy con ustedes. Bueno, acá fíjense en el chat, Micaela me pone que para crina, la molécula señal emitida es segregada al medio extracelular desde las células dianas o aceptoras diferentes a la célula emisora y situadas en la proximidad. O sea, el compañero nos hablaba de la autocrina, eran células iguales, la molécula señal iba al espacio intercelular y ahí se unía o en la propia emisora o en una célula vecina idéntica a la que emitía el mensaje. Acá en la parácrina son dos células diferentes, como que yo le diga, tienen un hepatocito y un macrófago. Son dos células diferentes, uno de ellos libera al espacio intercelular la molécula mensajera, que atravesando simplemente el espacio intercelular se une a la aceptora del mensaje que está al lado. ¿Sí? Bien. ¿Alguien me puede escribir en detalle cómo es la endocrina? Olha, profe, então, se eu puse que permite que as células endócrinas, seria permite que as células receptoras se encontrem a distintas a distância e que são chamadas de hormonas e se transportam por la circulação sanguínea. Bien, entonces, acá lo que plantea la compañera es que en la comunicación endocrina, las que se van a comunicar están a distancia, ¿sí? Están a distancia. Y eso hace que para que la molécula mensajera llegue hasta la aceptora del mensaje, tenga que transportarse por sangre. La emisora y la aceptora están lejos, entonces volcamos la molécula mensajera a sangre y así es transportada de la emisora a la aceptora del mensaje. Encina, ¿querés agregar algo? No, profe, quería hablar de comunicación yuxtacrina.
Dale, genial. Te escuchamos entonces, comunicación yuxtacrina. Que la célula emisora y la receptora son distintas, pero se encuentran en contacto y la señal pasa directamente de una a otra, pero sin salir al espacio extracelular. El mensaje va a ser transmitido a lo largo de la membrana celular a través de proteínas o lípidos que integran la membrana celular y son capaces de afectar tanto a la célula emisora como a las células inmediatamente adyacentes. Digamos, yo le puse como ejemplo en este caso las células del sistema inmunológico, como para dar ejemplo. La célula dendrítica con los linfocitos B, digamos. Dale, perfecto, perfecto. Entonces, lo que ustedes tienen son dos células. Acá el mensaje no sale al líquido extracelular, queda pegada a la membrana de la célula emisora. Entonces, como queda pegada a la membrana, la aceptora se tiene que acercar a la emisora y tomar un contacto directo, célula con célula. Las membranas contactan. Entonces, eso permite que el mensaje pueda ser transmitido. Ahora sí. Perfecta la aclaración. Bueno, seguimos con lo siguiente. Lo siguiente, en su momento, el profe había hecho una comparación entre las enzimas que habíamos estudiado hace poquito, y lo que estamos estudiando ahora, que son receptores. Bueno, ¿qué similitudes encontraron? ¿Qué similitudes encontraron entre las enzimas y los receptores? ¿Qué propiedades comparten? Encina, Juan, ¿querés hablar o se te quedó levantada la mano nomás? No sé. No, era para hablar, sí. ¿Querés hablar? Habla, te escucho. Sí, que las enzimas y los receptores, primero que nada, que son proteínas. Las enzimas y los receptores comparten la especificidad, ligando y receptor, en el caso de los receptores, y enzima sustrato también sería lo de especificidad, en el caso de las enzimas, y son reversibles y saturables. Ambos son proteínas y tienen que establecer uniones químicas débiles y transitorias. O sea que ambos tienen afinidad y actividad. Eso puse. Sí, todo lo que dijiste está bien. Acá Barbosa Albuquerque nos agrega especificidad. Narcela Almeida dice que ambos son proteínas, son específicas y sufren cambios conformacionales. Es cierto, hay cambios conformacionales en esas interacciones. Muy bien ahí, genial, perfecto. Bueno, lo otro que tenemos que hacer es comparar y contrastar los distintos tipos de receptores que encontramos, ¿sí? Porque vamos a tratar de ir haciendo referencia más que nada a los receptores a partir de ahora. Entonces, cuando hablamos de receptores, podemos hablar de receptores de membrana, y acá, chicos, escuchen lo que voy a ir diciendo, porque es importante. En general, cuando trabajamos con receptores de membrana, hablamos de receptores que unen moléculas mensajeras que son hidrosolubles. Esos receptores de membrana pueden ser receptores ionotrópicos que tienen una cierta característica, los receptores ionotrópicos. Pueden ser metabolotrópicos de membrana, que también tienen ciertas características, ahora vamos a ver. O si las moléculas son liposolubles, se usan receptores intracelulares. ¿Por qué? Porque estas proteínas, o estas moléculas mensajeras, perdón, pueden atravesar tranquilamente las bicapas lipídicas y pueden entrar y unirse a receptores citoplasmáticos o nucleares. Sin embargo, el profe hizo una aclaración. ¿Qué dijo el profe en clase? Que las que son
moléculas liposolubles también a veces pueden ocupar receptores de membrana. Además de ocupar receptores intracelulares, las moléculas liposolubles también pueden ocupar receptores de membrana. Atendiendo a esto, yo quiero que alguien se anime y me dé pequeñas características. Estos modelos esquemáticos los vamos a trabajar en detalle después, pero me dé pequeñas características de cómo actúan o qué particularidades tienen estos receptores. Yo vi que por ahí alguien levantó la mano, no sé si alguien se anima, por lo menos empecemos por uno, alguien que agarre el ionotrópico, otro que hable de metabolotrópico si quiere, alguien si quiere hablar de todo lo puede hacer. Picoloto, te escucho. Tatiana, ahí se te escucha. A ver. ¿Me escucha? Sí, fantástico, bien. Habla tranquila. Bueno, yo puedo hablar de los ionotrópicos. Yo puse, como resumiendo, que son proteínas que tienen asociados un canal de iones, como un canal para acetilcolina, como ejemplo. Sí. ¿Y cómo funcionaría eso? Bueno, yo puse que los canales de iones pueden abrir la membrana celular cuando el canal forma parte de un receptor. O también porque la membrana celular se despolariza y los canales se abren por mecanismos distintos. Tatiana, ahí te estás mezclando con otra, no hables de despolarización. Vamos a que, y acá te ayuda un compañero en el chat, dice el receptor es un canal activado por ligando, o sea, con lo que vos me dijiste es, ustedes tienen en la membrana una proteína canal que tiene un espacio para unir ligandos. Entonces, se une la molécula mensajera, que es nuestro ligando, y eso provoca que esa misma proteína que reciba el ligando, que tiene un espacio que es el canal se abra. O sea, la propia proteína tiene una zona para unir ligando o moléculas mensajeras y otra zona que es un canal para iones. Se une la molécula mensajera y el canal para iones se abre. Así funciona el receptor ionotrópico. Y bueno, dependiendo qué canal abra, entran cationes o entran aniones o pueden salir iones también. No siempre van a entrar, dependiendo del tipo de canal, a veces en vez de entrar salen algunos iones. Bueno, ¿quién me habla de los metabolotrópicos? Esther, Álvaro, ¿te escucho? Profe, yo puse, no sé si está bien, puse que los receptores metabolotrópicos amplifican la señal del ligando. La proteína presenta 7 segmentos. A ver, te freno ahí. Hasta que amplifican la señal del ligando está bien para todos los metabolotrópicos. Cuando me decís que presentan 7 segmentos, me estás hablando de un tipo en particular de metabolotrópico. Los 7 segmentos. El profe, chicos, el profe cuando dio la clase dijo que estos receptores tenían asociado algo y así producían el mensaje. Stelmansuk, Gastón, ¿querés aportar algo? Sí, profe, están asociados a la proteína G, que va a ser un heterotrímero. No todos los metabolotrópicos están asociados a la proteína G, es un tipo muy especial nomás de metabolotrópicos, y otros que no. López Mauricio, ¿cuál es la característica general de todos los metabolotrópicos? Profe, yo iba a decir que eran los receptores 7-TMS, eran los que estaban asociados a proteínas G. Bien, y es un tipo particular de metabolotrópico. A ver, chicos, el profe en clase dijo, los metabolotrópicos son receptores que se asocian a enzimas. Eso fue lo que dijo. Se asocian a enzimas y así, asociados a enzimas, van a, como dijimos al comienzo, el compañero que habló primero dijo, como se asocian a enzimas, van a amplificar la señal que trae la molécula mensajera. Ahora bien, dentro de los metabolotrópicos hay 3 tipos. Los que tienen actividad enzimática intrínseca, ahí es el propio receptor el que
se transforma en una enzima. En los receptores asociados a enzima itinerantes, el receptor, cuando se une al ligando, activa enzimas citoplasmáticas. Y en el caso del receptor acoplado a proteína G, son estos famosos receptores 7-TMS que todos están nombrando, y la característica es que a través de una proteína G actúan sobre enzimas o se asocian a enzimas. Fíjense, siempre en los metabolotrópicos hay una enzima involucrada. El propio receptor puede ser una enzima, pueden activar enzimas intracelulares o pueden, a través de una proteína G, activar enzimas intracelulares. ¿Está? Siempre hay una enzima involucrada. Ya en la próxima clase vamos a ver con más detalle los diferentes tipos de metabolotrópicos. En particular, la clase que viene nos toca hablar de los asociados a enzima itinerantes y los acoplados a proteínas G. ¿Está? Bueno, ¿preguntas hasta acá? ¿Podemos seguir? ¿Alguien me puede hablar de los ionotrópicos? En general nomás, porque hoy vamos a hablar en particular de los ionotrópicos. Stern, ¿qué me podés contar? Profe, disculpe, ¿sobre cuáles? No escuché bien, perdón. Los intracelulares, perdón. Sobre los intracelulares. Si podés mencionar algo. ¿Quién? No sé quién me dijo yo que no me di cuenta. ¿Yo? Ah, está. Carlos, podés hablar. Conecta tu micrófono. Yo puse que esta familia de receptores se encuentran tanto en el núcleo como en el citosol. Es por eso que se le denominan intracelulares. Su estructura no es solamente la presencia de un sitio de unión al ligando, sino la presencia de un sitio de unión al ADN, que define cuál es el destino de la proteína. E involucra la expresión de genes. Sí. Bien. Exacto. Son receptores que fundamentalmente van a estar involucrados en la transcripción de genes. Esa es la generalidad. Bueno, a ver, acá me pusieron... que están en el citosol, que todos desencadenan reacciones. A ver, hay algunas cosas, Antonio Alburquerque Teixeira, acá que no están tan correctas, porque no siempre vos me pones que los extracelulares y los intracelulares, no hay receptores extracelulares. Hay receptores de membrana y intracelulares, no son extracelulares, porque no están por fuera de la célula, forman parte de la célula, o en la membrana o en el interior. Y acá, cuando me decís que los extracelulares también regulan la transcripción de genes, si querés hacer referencia a los que son de membrana, no todos regulan la transcripción de genes los de membrana. ¿Estamos? Bueno. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Acá que estamos hablando de generalidades, Almeida, no hace falta que especifiquemos los tipos, pero ahora, dentro de un ratito, vamos a hablar exclusivamente de los intracelulares y ahí sí deberíamos hablar de que hay dos tipos. Profe, bueno, sí, escucho. ¿Y puede ser también que el receptor está compuesto por proteínas reguladoras que mantienen el estado activo e inactivo? ¿A qué estás haciendo referencia con proteínas reguladoras y estado activo e inactivo? En los receptores intracelulares. Bueno, sí, eso ahora hablamos, lo específico, hablamos ahora que vamos a hablar de receptores intracelulares dentro de un ratito, y acá era la idea de dar la generalidad, que pueden estar en citoplasma, en núcleo, y que pueden, y que su función es
son factores de transcripción que estimulan la transcripción de genes. Eso es como la generalidad. Ahora ya vamos a ir haciendo las aclaraciones, ¿sí? Ahí te entendí lo que me estabas planteando. Bueno, bien. Acá les pide, chicos, que mencionen o expliquen algo que dijeron hace un rato cuando estaban hablando de los metabolotrópicos. Cuando empezamos a hablar de los metabolotrópicos, una de las cosas que se dijo era que los metabolotrópicos amplificaban la señal. Y ahí, en esa amplificación, la verdad es que vamos a usar cascadas enzimáticas y algunos mensajeros intracelulares. ¿Alguien puede de algún modo describir qué es esto de amplificación de la señal? ¿Alguien encontró algo de información sobre amplificación de la señal? La señal del ligando sería, ¿no? Exacto. ¿Y qué entienden ustedes por amplificar? A ver, Gastón, ¿querés hablar? Profe, o sea, funciona como proteína traductora y tiene una enzima que es amplificadora, y esa va a ser la que va a amplificar la señal del ligando, es decir, la molécula mensajera. En este caso, si hablamos de los intracelulares, puede ser un ligando liposoluble. Ojo que el intracelular no amplifica, el intracelular no amplifica. Perdón, los 7-TMS, profe. Metabolotrópicos. Ah, los metabolotrópicos amplifican. Chicos, amplificar implica multiplicar la señal. ¿Con esto qué quiero decir? Que en los casos de los metabolotrópicos va a llegar una molécula mensajera. Esa molécula mensajera se va a unir al receptor y la característica de los receptores metabolotrópicos es que activen enzimas. Generalmente no activan una sola enzima, suelen activar cascadas de enzimas. Esas cascadas de enzimas que activan a nivel intracelular, que se activan a partir de la unión del ligando al receptor, generan diferentes tipos de mensajeros intracelulares, diferentes moléculas. Esas diferentes moléculas intracelulares que actúan como mensajero tienen la capacidad de estimular procesos diferentes. Pueden activar enzimas, pueden abrir canales, pueden regular la expresión de genes. O sea, llega un mensaje y adentro se generan diferentes respuestas biológicas, diferentes y distintas. Y en ese contexto es donde nosotros comprendemos este concepto de amplificación de la señal. ¿Está? Bueno, perfecto. Acá pide ahora que describa las características principales de las proteínas G y compare y contrarrestre las proteínas G monoméricas y heterotriméricas. ¿Quién me puede contar cómo se activa normalmente una proteína G y qué diferencia hay entre las monoméricas y heterotriméricas? Álvaro, levantaste la mano, ¿querés decir algo? Sí, profe. Yo puse que las proteínas G actúan como interruptores biológicos mediante las traducciones de señales. Y se clasifican, como dice ahí, en monoméricas y en heterotriméricas. Las monoméricas son estructuralmente, ¿cómo se dice?, análogas a la subunidad alfa. En cambio, las heterotriméricas están constituidas por 3 subunidades que son alfa, beta y gamma. En este caso, las heterotriméricas, alfa tiene actividad GTPasa y uninucleótidos de guanina. Y estas proteínas se clasifican según alfa. Y después tenés el dímero beta y gamma, que cuando el ligando se une al receptor, este último se asocia con la subunidad alfa y este último dímero se disocia. Esta es la principal diferencia estructural, digamos, con respecto a las monoméricas que solo tienen la subunidad alfa. Bien, bien, está bien tu descripción. Voy a hacer simplemente una aclaración. Todas las proteínas G, chicos, tienen un lugar donde pueden unir nucleótidos de guanina. Cuando en ese sitio tienen unido GDP, las proteínas G están inactivas.
Cuando en ese lugar se coloca un GTP, la proteína G tiene actividad biológica. Además de tener un sitio de unión a nucleótidos de guanina, todas las proteínas G también tienen actividad GTPasa. ¿Qué significa que tengan actividad GTPasa? Significa que pueden hidrolizar, romper GTP y volver a transformar ese GTP en GDP. Entonces, ¿cómo funcionan? Normalmente, cuando el receptor no tiene ningún ligando, las proteínas G tienen GDP unido. Cuando llega el ligando, el GDP sale y se une un GTP. Se desprende el GDP, se une un GTP. Al unirse el GTP, la proteína G se activa. En el caso de las heterotriméricas, todo esto pasa en la subunidad alfa. En las monoméricas, todo esto pasa en la única subunidad que tienen. Bien, a partir de ahí, vamos a ver que con el GTP unido van a cumplir funciones biológicas. En el caso de las heterotriméricas, alfa tiene actividad de interaccionar con enzimas. Beta y gamma, que no unen GTP, también suelen tener a veces actividad biológica y pueden regular canales. Vuelvo a alfa o a las monoméricas. Luego de que hayan cumplido su acción biológica, ponen en juego su actividad GTPasa, transforman el GTP nuevamente en GDP, y en el caso de las unidades alfa vuelve al heterotrímero, y en el caso de la monomérica deja de tener actividad biológica. ¿Sí? Bueno, las heterotriméricas están en membrana asociadas a receptores 7-TMS. Las monoméricas están en citoplasma y en núcleo. Por ejemplo, monoméricas, el profe dio 4 ejemplos: RAS, RAN, RAP y RO. Las RAS activan una cascada que termina activando quinasas. La cascada de las MAP quinasas, participa la RAS en la cascada de las MAP quinasa. Las RAP también tienen funciones citoplasmáticas, pero más que nada con la expresión ayudan a la movilidad de vesículas citoplasmáticas. Las RAN participan en el transporte de sustancia entre el núcleo y el citoplasma, y las RO participan en el armado del citoesqueleto de diferentes células. Para tener actividad tienen que perder el GDP e incorporar el GTP, y una vez que terminan su función, con su actividad GTPasa rompen el GTP y vuelven a recuperar el GDP, que es su forma inactiva. ¿Está? Bueno. ¿Preguntas hasta acá? ¿Algo que no se haya entendido? Bien. Acá en el punto 6, lo que se les pide en el punto 6 es que me cuenten el sustrato y el producto de estas enzimas que aparecen acá. ¿Sí? Sustrato y producto de las enzimas que aparecen acá. ¿Qué me pueden contar? ¿Qué sustrato usa la adenilciclasa? ATP. Bien. Se convierte a MP cíclico. Exactamente. Usa ATP y genera MP cíclico, donde el MP cíclico es un segundo mensajero y tiene actividad biológica. Y en el caso de la guanilatociclasa, esa utiliza GTP, profe, y lo transforma en GMP, que es un segundo mensajero también. Bien, que es un segundo mensajero. Perfecto. ¿Y las fosfodiesterasas?
cataliza AMP cíclico a AMP inactivo sería. AMP lineal, que es inactivo, ¿sí? Transforma el AMP cíclico, que tiene actividad biológica, en AMP lineal, que es inactivo. Perfecto, perfecto. Bien. Hablando de esas fosfodiesterasas que inactivan AMP cíclico e inactivan GMP cíclico, transformándolos en lineal, me gustaría que me contaran, el profesor habló de que las fosfodiesterasas tienen 11 isoenzimas. Me gustaría que me contaran un poquito qué funciones tienen esas qué distribución tisular tienen esas 11 isoenzimas, qué afinidad por sus sustratos presentan y qué mecanismos de regulación. A ver, alguien que haya leído algo, alguien que haya mirado con atención el cuadro que presentó el profesor, porque todo esto está en un cuadrito. Bueno, a ver, me quedaron mudos. Tarea para la casa. La verdad, lo de la expresión tisular y saber en qué tejido está cada isoenzima no es algo que yo considere que ustedes tengan que saber. Sí, por ahí es interesante ver que algunas pueden actuar solamente sobre AMP cíclico, otras pueden actuar solamente sobre GMP cíclico, y otras son mixtas. Pueden actuar tanto sobre AMP cíclico como GMP cíclico. ¿Y qué se activan muchas veces? Por la propia presencia en altas cantidades de el nucleótido cíclico, y a veces también se activan por mecanismos de fosforilación, ¿sí? A veces también se activan por mecanismos de fosforilación. ¿Está? Bueno, revisen un poquito el cuadro. En la clase del profesor hay un cuadro. Revisen un poquito y van a encontrar lo que les acabo de decir. Acá me dice que Palma Ana me dice que la 1, la 2 y la 10 tienen más afinidad por el AMP cíclico que el GMP cíclico. Mientras que la 5, la 6 y la 9, una mayor afinidad por el GMP cíclico. Y obviamente las otras serán mixtas. Bien, Ana Carolina, se nota que miraste con cuidado lo que el cuadrito del profesor. Ahí están las respuestas, en ese cuadrito están las respuestas. Y él, cuando explicó ese cuadrito, dijo, algunas se activan porque el calcio se une a la calmodulina. O sea, ahí él habló de algunos mecanismos de regulación. ¿Está? Bueno. Tarea para la casa, porque seguramente algo de esto puede llegar a aparecer en los exámenes. Bueno, pasamos a los receptores intracelulares, ¿sí? ¿Qué tienen que recordar como importante? Que los receptores intracelulares son factores de transcripción activados por ligando. Ellos cuando se unen al ligando empiezan a funcionar como factores de transcripción, ¿sí? Bueno, la primera pregunta, yo no sé por qué me pasó en otros grupos, le costó tanto responder. Siendo que no es compleja en sí la pregunta, es bastante sencilla la pregunta. Por ahí faltó pensarla un poquito, ¿sí? Faltó pensar un poquito esta pregunta. Pero, ¿qué características físico-químicas, y yo lo mencioné hace un ratito, tienen que tener las moléculas señales que utilizan
a estos receptores intracelulares. ¿Tiene que ser liposoluble, profe? Exactamente, gracias, acá en el chat también lo pusieron. ¿Por qué tienen que ser liposolubles? Porque si el receptor está dentro de la célula, la única manera que la molécula señal llegue a su receptor es que pase libremente la membrana celular. O si el receptor está dentro del núcleo, la única manera que la molécula llegue es que pase la membrana celular y la membrana nuclear con facilidad. Y para eso tienen que ser liposolubles. Esto es un poco de razonamiento, chicos. No tanto estudiarme algo, sino empezar a entender cómo funciona esto. Y lo otro que también les costó mucho a otros grupos es ¿cuál es la importancia de las proteínas de transporte plasmáticos para estas moléculas liposolubles? Porque si alguien leyó sobre estas moléculas, habrá encontrado que para poder llegar a la célula aceptora del mensaje desde la emisora, estas moléculas tienen que transportarse en sangre unidas a proteínas de transporte plasmático. Así, el cortisol tiene su proteína de transporte plasmático, los estrógenos tienen sus proteínas de transporte plasmáticos, las hormonas tiroideas tienen proteínas de transporte plasmático. ¿Por qué necesitan proteínas para transportarse en plasma? Por su característica físico-química. ¿Qué me dijeron que eran recién? ¿Sustancias qué? Liposolubles. Era liposoluble y la sangre es un medio acuoso. Exactamente, entonces no se van a poder transportar con facilidad si no son acompañadas de algo que sí sea hidrosoluble y que son estas proteínas de transporte plasmático. Y acá entonces hay un detalle más, chicos. Hay un detalle más, ¿sí? Si esas proteínas de transporte plasmáticos no están, yo no puedo transportar la molécula mensajera y entonces no tengo comunicación. Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Está? Bueno. Seguimos. Acá pide las características de los receptores intracelulares. ¿Qué me pueden contar ustedes con respecto a las características de los receptores intracelulares? Los escucho. Yo, profe. Sí, te escucho. Yo puse que un receptor intracelular típico tiene 3 diferentes dominios o regiones también proteicas. Un dominio extracelular fuera de la célula, que se puede unir al ligando, un dominio hidrofóbico que se extiende a través de la membrana, y un intracelular que está dentro de la célula, que transmite la señal. Sí. Está bien, está bien. Yo les voy a mostrar una imagen, voy a dejar de compartir esto y les voy a mostrar una imagen. A ver, déjenme ver. Un segundito. Si ustedes observan acá, esta imagen es la imagen de un receptor intracelular, donde están todos los dominios. Los más importantes que mencionó el compañero son el dominio de unión al ADN. Este es un lugar muy importante. Y el dominio de unión al ligando, ¿sí? Son los 2 dominios más importantes que tenemos. Este dominio de unión al ADN generalmente recibe el nombre, y a ver si ustedes lo pueden ver acá, estoy tratando de que vean esto, recibe el nombre de dedos de zinc. ¿Por qué se llaman dedos de zinc? Porque si ustedes observan, van a ver que la cadena polipeptídica se pliega, abraza a iones de zinc más 2. Entonces, es como que la cadena va sufriendo plegamientos y abrazando a estos zinc más 2. En esa disposición espacial que adopta la cadena, se forman estos que se llaman dedos de zinc, y que son las regiones específicas de este receptor, a través del cual el receptor interactúa con una región particular
del ADN que se llama región HRE o región de elemento de respuesta a hormonas. ¿Está? Y eso es lo importante que tienen que entender con respecto a el receptor. Bueno, después les pide, ¿sí?, que comparen los receptores de tipo 1 y de tipo 2 en cuanto a su funcionamiento. Yo les voy a mostrar imágenes, porque una de las cosas importantes, y esto no les dije todavía, pero se los digo ahora para toda esta unidad 3, armen esquemas, armen dibujos para poder entender cómo ocurre este proceso. ¿Sí? Si ustedes arman dibujos representando lo que ustedes van a contar, es mucho más fácil para que se acuerden, porque hay mucha información que tenemos que acordarnos. Así que voy a poner un dibujo. Es un dibujo que es el que más o menos usó el profesor en la clase. ¿Sí? Este dibujo es el de un receptor de tipo 1, de un receptor citoplasmático. Y me gustaría que alguno de ustedes se anime a contarme qué es lo que pasa acá. ¿Cómo funciona este receptor citoplasmático? Los escucho. ¿Quién me puede ayudar? Stern le está salvando a todo el grupo, les aviso, ¿eh? Después le tienen que dar un premio a Álvaro, porque les está salvando a todo el resto que no hizo nada, me parece, o hizo poco. Bueno, Álvaro, te escuchamos. Contame qué ves acá. No hice como gráfico, sino como una lista, digamos. Bien, y yo lo voy mostrando en el gráfico a medida que me contás. No puse gráfico, puse que los receptores de hormonas tiroides se ubican permanentemente en el citoplasma, digamos. En ausencia no es de hormonas tiroides, de hormonas esteroides. Yo escuché mal o dijiste tiroides. Esteroides, sí, esteroides, perdón, por un tema así. En ausencia de una hormona esteroide, los receptores están unidos en un complejo aporreceptor que contiene proteínas chaperonas o proteínas de choque térmico, digamos, que son las HSP. Chicos, un segundo, Álvaro. Mientras él habla, miren mi cursor que yo les voy marcando lo que él va diciendo, ¿sí? Dale, seguí. Son proteínas HSP, que es un nombre en inglés, que es después la unión de la hormona al aporreceptor produce la liberación de la HSP y la dimerización del receptor. Luego el complejo hormona-receptor se trasloca al núcleo, donde se une al HRE, que son elementos sensibles a hormonas, creo, y a través de los dedos del zinc. Después la unión del complejo hormona-receptor pasa a la región promotora, produciendo la inducción o represión de la actividad genética. Bien, fíjense que una vez que se ubica como homodímero acá, homodímero, dos receptores idénticos se dimerizan. Una vez que se ubica como homodímero, atrae un coactivador. Lo que hace el coactivador es desenrollar el ADN, porque el ADN está formando un nucleosoma. Lo que hace este coactivador es que se quede laxo el ADN, y ahí se acerca la ARN polimerasa, ustedes ven acá, y empieza la transcripción de genes. ¿Sí? Se forma el ARN mensajero, se va al citoplasma y se sintetizan las proteínas. Bien, ahí tienen la acción de este receptor. Ahora, acá tengo el receptor de tipo 2. A ver, ¿me lo pueden describir? Fíjense que este ya está en el núcleo ubicado. ¿Qué podemos decir con ese receptor que ya está ubicado en el núcleo? Martínez Carlos, te escucho. Buenas, profes. Yo tengo que el receptor está directamente asociado a la porción HRE del ADN en forma de heterodímero. En ausencia del ligando aparecen proteínas correpresoras, como por ejemplo la enzima histona desacetilasa. Cuando llega el ligando, provoca que estas proteínas correpresoras se desprendan, y en el sitio ocupado por las correpresoras se van a unir coestimuladoras, como por ejemplo la histona acetiltransferasa. Ahí el ADN se separa de las histonas y comienza la transcripción de genes.
Perfecto. Leo el chat. Muy bien, gracias. Oliver y Micaela me dice, se mantienen en el núcleo independiente de su unión al ligando y se unen al ADN en forma de heterodímeros. Si ustedes miran, son dos receptores diferentes. Uno de los componentes de ese heterodímero siempre va a ser un receptor X retinoide. Siempre uno de los componentes del heterodímero es el receptor X retinoide. ¿Está? Siempre. En ausencia del ligando, están con cofactores que inhiben la transcripción génica, por ejemplo, enzimas con actividad desacetilasa que mantienen la cromatina intacta y evitan que se produzca la transcripción. O sea, esto acá, el correpresor. Entra la hormona, el correpresor se desprende. Un detalle, con que entra el ligando para uno de los receptores solamente ya es suficiente para que el mecanismo se active. No necesito que entren ligandos o moléculas mensajeras para los dos receptores. Con que entre para uno ya es suficiente para que se active el mecanismo. Se desprende el correpresor, entra el coactivador. Como le dije, el coactivador lo que hace es deja laxa la cromatina, el ADN lo desenrolla, lo libera de su unión a las histonas, ahí se une la ARN polimerasa y comienza la transcripción de genes. ¿Sí? Bien, vuelvo a decirles, a ver, me dice hace un ratito el compañero, yo no hice un esquema, yo hice, digamos, como etapas. Sí, está bien, lo pueden hacer, pero lo único que yo decía, por ahí con esquemas, es más fácil de acordarse. Porque por ahí cuando escribimos todo es como que nos olvidamos una partecita y no sabemos cómo seguimos. En cambio, si tenemos en la cabeza el dibujo, es muy difícil que nos olvidemos del dibujo. Y lo único que hacemos es explicar ese dibujo que tenemos en nuestra cabeza. Por eso les recomiendo los esquemas. Estos esquemas son los que el profesor usó. Yo hice captura de pantallas, simplemente. Pueden buscar esquemas en los libros que tenemos. Pueden buscar esquemas en internet, hay un montón de esquemas en internet. Chicos, usen lo que les sea más sencillo, pero la idea es, por ahí, armar sus apuntes ya con dibujos, así cuando estudian no les cuesta tanto. ¿Está? Bueno, lo que seguía acá era este gráfico, este cuadro que aparece acá. ¿Sí? Este cuadro, lo que les pedía era completar, tenían el nombre del receptor y completar los ligandos. La verdad, chicos, yo no les voy a pedir que se estudien de memoria. Yo no les voy a pedir que se estudien de memoria este cuadro. Ahí se los voy a compartir. Lo voy a achicar un poquito para que lo puedan tener mejor. No tiene sentido que yo sepa de memoria el ligando para cada receptor. Lo único que por ahí me interesa que revisen en este cuadro es que cuando hablamos de receptores de tipo 1, que eran los citoplasmáticos, generalmente usamos como ligando hormonas esteroideas, hormonas cuya estructura química derivan del colesterol. ¿Sí? Estrógenos, progesterona, testosterona, cortisol, aldosterona. ¿Sí? O las formas activas, como la hidrocortisona, que es la forma activa del cortisol. Y en el caso de los receptores de tipo 2, que aparecen como heterodímeros ya en el núcleo, siempre va a haber un receptor retinoide X, que usa como ligando un isómero del ácido retinoico, y alguno de estos otros. Puede ser un receptor para hormonas tiroides, para ácido retinoico, para vitamina D3, para eicosanoides y prostaglandina, que son derivados de ácidos grasos insaturados, para oxisteroles, que son derivados del metabolismo del colesterol, pero no son hormonas, y para ácidos biliares. ¿Sí? Siempre alguno de estos acompañando el receptor X retinoide. La funcionalidad de los receptores en última instancia es semejante. Lo que cambia es cómo pasan del estado inactivo al estado activo. Es lo único que cambia. ¿Sí? Y para cerrar el tema de
receptores intracelulares y concluir la idea, ¿me pueden contar qué procesos celulares se encuentran controlados a través de esta vía de señalización intracelular? Lo venimos diciendo, hace 10 minutos estamos hablando de esto. Acá hay que cerrar nomás la idea. ¿Qué se controla con estos receptores? Una palabra quiero escuchar. Que en realidad dos. La expresión de genes, profe. La transcripción de genes. Gracias, Almeida. Controlamos la transcripción de genes con esto. ¿Sí? Bien. Ay, no vi el chat, disculpen. Gracias, Carlos. Bueno, preguntas sobre esto si no nos metemos en los ionotrópicos. Para meternos en los ionotrópicos, primero necesito que me expliquen el prototipo de receptor ionotrópico, que es lo que se conoce fisiológicamente como receptores asociados a ligandos. Los receptores ionotrópicos, no receptores asociados a ligandos, perdón. Los receptores ionotrópicos se conocen como canales iónicos asociados a ligandos. ¿Quién me puede hablar de canales iónicos asociados a ligandos o quién me puede hablar de receptores ionotrópicos? Escucho. Algo dijimos hoy, así que no debe ser tan difícil hablar de esto ahora. ¿Qué dijo la compañera que empezó a hablar de esto al comienzo? Carlos, Profe. ¿querés agregar? Sí, te escucho. Yo tengo que son proteínas que conforman la membrana celular, presentan dominios funcionales, entre ellos el sitio unión ligando y el canal para iones. La respuesta biológica no siempre es semejante, ya que depende del ligando, que puede ser acetilcolina o GABA. Si el ligando es acetilcolina, el canal de iones es para sodio, y si el ligando es GABA, el canal es para cloruro. Bueno, en realidad está perfecto lo que dijo Carlos, voy a hacer una corrección. La respuesta no siempre va a ser igual, va a depender de qué tipo de canal está formando parte de ese receptor ionotrópico. También depende del ligando, porque cada ligando tiene un canal asociado, eso es cierto. ¿Y por qué él dijo que no es igual la respuesta? Y analicemos. Porque cuando la acetilcolina se une a su receptor nicotínico, que es ionotrópico, lo que provoca es la apertura de canal de sodio. El sodio ingresa a la célula a favor de gradiente. Siempre recuerden que los canales transportan iones a favor de gradiente. ¿Sí? En ese caso, el ingreso de cargas positivas va a despolarizar la membrana y va a generar un efecto excitatorio. Sin embargo, en el caso del GABA que él mencionó, dijo que el canal que tenía asociado era un canal para cloruros. O sea, que en vez de entrar cargas positivas, entran cargas negativas. ¿Qué provoca en una célula el ingreso de cargas negativas? La hiperpolarización. O sea, en vez de estimular la célula, la estamos inhibiendo. Como pueden ver, dependiendo qué canal se abre y qué pasa con los iones que atraviesan ese canal, es la respuesta biológica que espero. No siempre va a ser igual. Fíjense que recién cuando hablábamos de canal de receptores intracelulares, la respuesta siempre era aumentaba o regulábamos la transcripción de genes. Esa era la respuesta. Bueno, acá no. Depende de qué canal entra o sale, dependiendo el canal que se abra y de qué receptor ionotrópico estamos hablando. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Acá en el chat me están, Alburquerque Teixeira me está hablando de el siguiente, que son los canales iónicos activados por voltaje. Ahora ya te leo, un segundo, ya te leo. ¿Por qué? Acá pide comparar
un receptor ionotrópico, que es el que acabamos de describir, con un canal operado por voltaje. Acá, en el receptor ionotrópico, el canal se abría por unión de una molécula ligando. Cuando la molécula ligando se desprende, se cierra el canal. ¿Está? Se une el ligando, se abre el canal. Se desprende el ligando, se cierra otra vez el canal. ¿Qué pasa con los canales operados por voltaje? Me dice el compañero, voy a leer el chat, se ubican principalmente en sinapsis del sistema nervioso. Estos receptores están compuestos por un conjunto de 4 grandes proteínas. Bueno, acá dice que la despolarización de un conjunto de 4 grandes proteínas integradas que deja en el centro un poro por el que pueden pasar iones hacia el interior de la célula, y me habla de despolarización de la membrana. Está bien, pero faltaría aclarar un poquito acá bien qué pasa en los canales operados por voltaje. Acá me pusieron más. La apertura y cierre de estos canales ocurre debido a cambios conformacionales que se presentan en su estructura como consecuencia a los cambios que se producen en el potencial eléctrico a ambos lados de la membrana. Bien, esto es correcto y está mejor expresado. Los canales operados por voltaje se abre o se cierra dependiendo los cambios que hay en el potencial eléctrico a ambos lados de la membrana. Se encuentran en toda la extensión de la membrana y son los responsables de la transmisión del impulso nervioso en un cuerpo neuronal. Existen canales operados por voltaje de sodio, potasio, cloruro y calcio. No todos se abren por despolarización, algunos se abren por hiperpolarización. Y van a aprender que no solo están a nivel de neuronas, en muchos tejidos tenemos canales con estas características, que se abren y se cierran según se despolarice o se hiperpolarice la membrana de la célula aceptora del mensaje. ¿Sí? O la membrana de la célula. ¿Está? Entonces, está el canal, y si la célula se despolariza o se hiperpolariza, ese canal se puede abrir o se puede cerrar. Bueno, bien ahí. ¿Quién me puede hablar de canales operados por proteínas G? A ver, ¿quién pudo investigar sobre estos canales operados por proteínas G? ¿Alguien tiene alguna idea de esto? ¿Cómo se podrían controlar canales a través de proteínas G? ¿No? Yo, profe. A ver, ¿quién dijo yo? Carlos, te escucho, Carlos. No sé si está bien, puse que sucede a través de proteínas que son caracterizadas por la fijación del GTP y su posterior hidrólisis a GDP durante el ciclo funcional. Y bueno, estos canales actúan como interruptores biológicos mediante la transducción de señales. En realidad vos me estás hablando de una proteína G, no me estás hablando de un canal, y no me estás contando cómo la proteína G abre el canal. En el chat me hicieron lo mismo, me hablaron de la receptor asociado a proteína G, me hablaron del tema de la proteína G, de todos los dominios del receptor, pero no me están contando cómo, y no estoy hablando del receptor, cómo una proteína G abre un canal. Esa es la pregunta. Y la pregunta tiene su respuesta si alguien fue atento a lo que dijo el profesor en la clase. Los oriento un poco y los invito después a volver a mirar la clase. El profesor en la clase dijo, ya te doy la palabra Martín, ya te doy, dame un segundo. El profesor en la clase dijo, las proteínas G, además de interaccionar con enzimas, una de ellas en particular, directamente puede interaccionar con canales. Una de las G, además de interactuar con enzimas, puede interactuar con canales. Martín, ¿se te ocurre cuál puede ser? ¿O tenés algo para contarme? Cabrera, Martín, que habías levantado la mano, ¿querés conectar tu micrófono? Sí. Yo puse que la proteína funciona como un acoplador
ubicado entre el receptor y la enzima. ¿Y el canal cómo se abre? Porque me seguís hablando de la proteína G que regula una enzima. Aixa. Profe, yo no sé si está bien lo que puse, pero ahí le leo. Sí. Cuando el ligando se une al receptor, se produce un pequeño cambio conformacional que se transmite a la parte interna del receptor, que también va a favorecer un cambio de conformacional en la proteína G, entonces saldrá el GDP y ya podrá entrar el GDP en el sitio de unión que queda libre. Bueno, me estás contando cómo se activa una proteína G, pero no me estás hablando de un canal para iones. A ver, los voy a dejar de hacer sufrir, porque indudablemente me parece que se fueron de tema con esto. Profe, ¿puede ser la proteína GI? Sí, ¿y cómo la GI te regula canales? Creo que la subunidad alfa, al separarse de las otras dos subunidades, la beta y la gamma, beta y gamma unidas controlaban, creo, un canal de potasio, ¿puede ser? ¿O estoy mal? Acá está el dibujo que expresa lo que estás contando. ¿Ven todos el dibujo que estoy compartiendo con ustedes, chicos? ¿Todos lo están pudiendo ver? ¿Sí? ¿Se ve el dibujo? Sí. Está perfecto. Bueno, este es un canal, a ver, aclaro una cosa, no todas las proteínas GI tienen esta capacidad. En algunos receptores metabolotrópicos 7-TMS asociados a GI se observa esto, no en todos, en algunos. Un ejemplo, y que ustedes lo van a estudiar en fisiología, miren, acá ya tienen para sorprender al profesor Fernández con esto, o a la profesora Beligoy con esto. Miren este receptor. Este es el receptor muscarínico M2 metabolotrópico, donde el ligando es la acetilcolina. Receptor M2 muscarínico de la acetilcolina. ¿Dónde está este receptor? En corazón. ¿Qué tipo de receptor es? Es 7-TMS asociado a GI. Entonces, ¿cómo funciona? Acuérdense que la proteína GI siempre va a ser inhibitoria, siempre me va a inhibir mecanismos intracelulares. Entonces, fíjense, la acetilcolina se va a unir y, como dijo la compañera que me dio letra, se va a desprender el GDP de la unidad alfa, va a entrar el GTP a la unidad alfa I, y eso va a hacer que la unidad alfa I tenga actividad y se separe de beta y gamma. Alfa I se desprende y se separa de beta y gamma. En este caso, alfa I me inhibe la adenilciclasa, que es su actividad normal. Y beta y gamma, que quedan solitas, porque alfa se fue a inactivar a la adenilciclasa, beta y gamma que quedan solitas, estimulan y abren un canal de potasio vecino al receptor 7-TMS asociado a GI. Cuando alfa vuelve, porque ya inactivó a la adenilciclasa, vuelve y se asocia a gamma y beta dejan de estimular al canal. Pero fíjense, son las subunidades beta y gamma de la proteína GI la que provocan la apertura de potasio. Y la respuesta es inhibitoria en su totalidad. ¿Por qué? Con alfa inhibo la enzima amplificadora, inhibo la adenilciclasa y no se forma MP cíclico. Con beta y gamma abro el canal de potasio, y como son canales que permiten el transporte a favor de gradiente, como tengo más potasio adentro de la célula que afuera, el potasio sale al exterior de la fibra muscular. ¿Qué provoca la salida de potasio? Salen cargas positivas. ¿Qué pasa con mi potencial de membrana? Se vuelve más negativo, se hiperpolariza, porque están saliendo cargas positivas. Se hiperpolariza y se inactiva. Entonces, respuesta, disminuye la contracción, porque al no tener AMP cíclico disminuye el calcio, y la salida de potasio provoca la hiperpolarización que disminuye la frecuencia.
¿Se ve lo que les estoy contando, chicos? Y es la propia proteína G que hace esto. ¿Preguntas? No lo hace ni a través de una quinasa, ni a través de un segundo mensajero. Acá voy a aprovechar, porque me dicen en el chat, el diacilglicérido en la proteína GQ puede ser para canales de calcio. Álvaro, acordate que era el inositol trifosfato el que te activaba canales de calcio. Y te cuento algo. Si vos me estás diciendo que la proteína G genera inositol trifosfato y el inositol trifosfato te abre canales de calcio, estás diciendo que estás abriendo canales de calcio ligando dependiente, porque el responsable de abrir el canal es el IP3. No es ni la subunidad alfa, ni la beta, ni la gamma de tu GQ. Es el IP3. Y eso sería un ejemplo de apertura de canales ligando dependiente. Eso es un receptor ionotrópico en la membrana del retículo endoplásmico liso. ¿Me entendiste, Esther? ¿La corrección que te hice? Genial. Bueno, nos quedó una. Nos quedó canal regulado por nucleótidos cíclicos. ¿Quién me habla de canales regulados por nucleótidos cíclicos? ¿Qué me pueden decir de esos canales? Reciben la denominación de canales HCN. Esa es la denominación en la bibliografía. ¿Quién los buscó en los libros? ¿Y quién los encontró? Son canales activados por hiperpolarización de la membrana y regulados por nucleótidos cíclicos. Y son canales que se encargan de marcar el ritmo en células cardíacas y células cerebrales. Imagínense dónde van a estar esos receptores. En los sitios del corazón y del cerebro donde hay que marcar un ritmo. Indudablemente no lo encontramos, parece. Nadie lo encontró, o no lo buscamos lo suficiente. Los invito a que busquen en el Bessie Taylor y en el libro de fisiología del profesor Fernández estos canales iónicos. Y la semana que viene, cuando nos volvamos a encontrar, iniciamos la clase y ustedes me explican estos receptores. A ver qué me pusieron acá en el chat. Acá me pusieron algo. Bien. ¿Quién me puso? Vamos a tratar de leer el chat. Alburquerque Teixeira Antonio. Me puso. El subgrupos de canales iónicos regulados por nucleótidos cíclicos pertenecen a la superfamilia de canales catiónicos por el que se abren por hiperpolarización en lugar de despolarización. El poro conductor de iones, por ese poro pasan sodio, calcio y potasio, en preferencia potasio. Y se pueden regular, cerrar, por nucleótidos cíclicos como AMP cíclico y GMP cíclico. Miren qué interesante. Cuando a través de un mecanismo metabolotrópico yo aumento AMP cíclico o aumento GMP cíclico en esas células, estos segundos mensajeros me pueden cerrar los canales. Además de estimular quinasas, como siempre lo hace el AMP cíclico y el GMP cíclico. Felicitaciones, Alburquerque Teixeira. Fuiste el único alumno hasta ahora de bioquímica tercer año que buscó esta información.
está bien lo que puso, y los invito al resto a que lean los libros. En los libros está receptores HCN, ¿sí? Miren la información, no es tan difícil, es ocuparse un poquito. Sin embargo, hoy tengo que felicitarlos a estas comisiones 36, 37, 38, 39 y 40, porque son una de las pocas que indudablemente, salvado por alguno de ustedes, y no por todos, fueron buscando la información que se les pidió que busquen, ¿sí? La gente que no lo hizo, mire el ejemplo de los que sí lo hicieron. ¿Por qué? No es porque quiero que me dejen felices a mí, yo ya soy feliz, ¿sí? Es para que puedan llegar adecuadamente a la era. Esto no se aprende de un día para otro, y no intenten juntar toda la información unos días antes y querer estudiarlas. Si no vamos discutiendo y nos vamos autocorrigiendo a medida que discutimos, no lo van a aprender y no van a poder seguir aprovechando las clases que siguen, porque acá todo está interconectado. Lo que no aprendí en una clase no lo voy a poder entender en la próxima, ¿sí? Y yo estoy acá para guiarles, para corregirles, para decirles, no, sí, perfecto, bien, agreguemos esto. Además de esto podemos poner lo otro también. Pero ustedes son los que se tienen que sentar a estudiar. Y si no lo hacen, los que pierden son ustedes. ¿Sí? Están tranquilos, cómodos. Pueden estar tomando un mate, tomando un café, comiendo una merienda. No los molestamos. Hagan su trabajo previo, júntense con algún compañero, resuelvan. Ay, estuvo incompleta. Ay, puse mal, entendí mal. Corríjanse, pero háganlo. Porque eso les va a ayudar a ustedes. ¿Sí? Bueno, queda para la semana que viene, gracias al compañero, para ustedes solo actividad 4 y actividad 5 para la semana que viene. Corrijo algo. En la actividad 5, donde dice receptores JAK-STAT, hay un error de tipeo. Debería decir receptores asociados a proteína G. Ya les aclaro, acá hay un error de tipeo. Igual después pongo en el foro general, no se preocupen. ¿Está? Bueno. ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? Bueno, si no tienen preguntas como premio, porque participaron y trabajaron la mayoría, o por lo menos un gran porcentaje, se pueden retirar. ¿Está? Nos vemos la próxima clase, chicos, con el resto de las actividades.